Bienvenidos a Crímenes y Engaños, el lugar donde las historias más oscuras cobran vida. Hoy, les traemos una historia que desafía la lógica y pone en juego los límites de la traición y la redención. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando su mundo se ve envuelto en secretos? ¿Es posible encontrar justicia cuando el enemigo está dentro de casa? Prepárense para sumergirse en una historia de mentiras, desesperación y una búsqueda de verdad que cambiará una vida para siempre. Por ahora comencemos. Elena Morales nació en el año 1985, en el pequeño y remoto pueblo de San Martín, un rincón polvoriento y caluroso en el centro de México, donde el tiempo parecía transcurrir con la serenidad de los rezos y los ritos católicos. Su vida comenzó como una ofrenda a Dios. Desde sus primeros días, sus padres, Teresa y Manuel Morales, devotos y entregados a la fe, consideraron su nacimiento un milagro divino. Su madre la envolvía en suaves mantas mientras rezaba fervientemente, y su padre murmuraba oraciones en voz baja cada noche, agradeciendo al cielo por la salud y el bienestar de su pequeña hija. A medida que crecía, el entorno de Elena se convirtió en un mosaico de imágenes piadosas, las estatuas de santos en cada esquina, los rezos murmurados en cada visita a la iglesia, y las ceremonias que unían a los habitantes del pueblo bajo el mismo manto de devoción y sacrificio. La escuela católica donde estudiaba era un reflejo de este ambiente. Ahí, las monjas les enseñaban no solo materias académicas, sino también una estricta moral cristiana que imponía obediencia y modestia en cada aspecto de sus vidas. Elena, una niña con el corazón lleno de bondad y deseos de complacer, absorbía cada enseñanza como si fuera una verdad sagrada, y sus padres lo veían como la confirmación de que su hija tenía un propósito mayor en la vida. Aunque Elena cumplía con todo lo que se esperaba de ella, en su interior existía una chispa de curiosidad que iba más allá de la religión. Le fascinaba la naturaleza y soñaba con estudiar alguna carrera universitaria, una pasión que sus padres veían como algo terrenal y potencialmente peligroso, alejado del camino que ellos deseaban para ella. Al terminar la escuela, Elena empezó a experimentar una inquietud desconocida. Su curiosidad por la naturaleza y los misterios de la vida se intensificó, y comenzó a pensar en estudiar biología. Era una decisión que apenas se atrevía a mencionar, pues sabía que su anhelo de explorar el mundo a través de la ciencia chocaría con la expectativa de sus padres, quienes habían soñado con verla sirviendo a Dios como monja. Cuando finalmente encontró el valor para expresarle su deseo, la decepción y la incomodidad fueron evidentes en los rostros de ambos. Ellos sentían que, con Elena en la vida religiosa, tendrían asegurada la bendición divina. Sin embargo, al ver la pasión en los ojos de su hija, sus padres accedieron a permitirle un periodo de preparación para la universidad, aunque con ciertas reservas. Elena comenzó a asistir a clases en la ciudad más cercana, y así, poco a poco, empezó a experimentar la libertad de un mundo diferente, lleno de ideas y caminos que nunca había imaginado. Fue en ese contexto que conoció a Benjamín García, un joven extrovertido y amable que estudiaba en la misma institución. Benjamín tenía un aire despreocupado, una sonrisa cálida y una visión de la vida que contrastaba completamente con el rigor que Elena había conocido en su pueblo. La primera vez que lo vio, sintió un cosquilleo inexplicable en el estómago, un nerviosismo que desconocía, y aunque al principio trató de evitarlo, la simpatía y calidez de Benjamín la hicieron sentir una cercanía que jamás había experimentado. A medida que pasaban los días, Elena se sentía cada vez más atraída hacia Benjamín. No se trataba solo de la novedad de tener un amigo, sino de un sentimiento que se iba transformando en algo más profundo y complejo. Juntos, compartieron largas conversaciones sobre los sueños de cada uno. Mientras él le hablaba de sus metas y de su visión de una vida plena y libre, ella se encontraba debatiéndose internamente. Le confesó sus dudas sobre la vida religiosa que sus padres habían planeado para ella y sobre su propio deseo de estudiar biología y dedicarse a la protección de los recursos naturales. Benjamín,
con esa sinceridad que lo caracterizaba, la alentó a seguir su propio camino, afirmando que ayudar a otros podía ser una vocación que no necesariamente requería estar ligada a la religión. Para él, Elena tenía el potencial de marcar la diferencia en el mundo a su manera, y no dudaba en expresar sus ideas con una convicción que hacía que Elena se replanteara muchas de las enseñanzas que había dado por sentadas toda su vida, pero cuando regresaba a casa, el peso de la tradición y la devoción de sus padres la envolvía de nuevo. Cuando sus padres se enteraron de la existencia de Benjamín, lo vieron como una amenaza, alguien que estaba desviando a su hija del camino que ellos creían que Dios había dispuesto para ella. No solo temían que su hija perdiera la devoción, sino que también veían peligrar su propio sentido de propósito y salvación, al haberse entregado tanto a la idea de que su hija sería una sierva de Dios. La situación llegó a un punto crítico cuando, una tarde, sus padres le informaron que habían arreglado una reunión con el padre Mateo, un representante de la iglesia, quien tenía influencia en un convento cercano. Los padres de Elena habían hablado con él con la esperanza de que el sacerdote la convenciera de ingresar a la vida religiosa, una decisión que consideraban fundamental para su bienestar espiritual y para la salvación de toda la familia. El anuncio de la reunión cayó sobre Elena como una pesada carga. Por un instante, pensó en negarse a asistir, pero el temor a decepcionar a sus padres y el peso de la tradición le hicieron aceptar con un asentimiento silencioso. Aún así, una extraña sensación de vacío se instaló en su pecho, como si una parte de ella ya supiera que renunciar a sus sueños era renunciar a sí misma. Esa misma noche, Elena habló con Benjamín por teléfono, contándole sobre la reunión que se llevaría a cabo al día siguiente y confesándole sus dudas y su tristeza. Él escuchó en silencio, y cuando ella terminó de hablar, intentó animarla con su característico tono cálido. Le aseguró que tenía derecho a decidir su propio destino y que era valiosa más allá de cualquier rol que la sociedad o su familia intentaran imponerle. Las palabras de Benjamín le dieron a Elena algo de consuelo, pero al colgar el teléfono, sus dudas continuaban. Se encontraba atrapada entre dos mundos, uno en el que se esperaba que fuera sumisa y obediente, y otro en el que sus propios sueños y su capacidad de amar podían florecer. Benjamín, profundamente preocupado por la situación de Elena, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Convencido de que ella merecía una vida en la que pudiera expresar su pasión por la naturaleza y su amor por ayudar a los demás, decidió tomar una medida desesperada. Sin avisarle a Elena, se dirigió directamente a la casa de sus padres, dispuesto a pedirles una oportunidad para que ella pudiera seguir su propio camino. La visita de Benjamín fue recibida con frialdad. La madre de Elena, con el rostro tenso y los labios apretados, apenas intercambió miradas con el joven, mientras su padre se mostró visiblemente molesto. Benjamín, sin embargo, mantuvo la compostura. Con voz firme y respetuosa, les expuso sus razones. Elena tenía un don natural para la ciencia y la compasión, y podía hacer el bien de muchas maneras diferentes, incluso sin renunciar a su fe. Trató de hacerles entender que el amor a Dios no necesariamente debía implicar una vida religiosa enclaustrada, y que su hija también podría encontrar satisfacción espiritual a través de otros caminos. Sin embargo, sus palabras solo lograron endurecer más a los padres de Elena. Para ellos, Benjamín era un intruso que se había entrometido en los planes que tenían para su hija desde antes de su nacimiento. Lo consideraban alguien peligroso, capaz de sembrar la duda en el corazón de Elena y apartarla de su vocación divina. Finalmente, el padre de Elena le pidió que se retirara, recordándole que no tenía derecho a interferir en decisiones tan importantes para su familia. Elena pronto se enteró de la visita de Benjamín, aunque lo agradeció profundamente, también sintió la creciente tensión entre él y su familia. Intentaba mantener la calma, pero la situación le resultaba cada vez más difícil de soportar. En su interior, se debatía entre la lealtad a sus padres y el amor naciente que comenzaba a sentir por Benjamín,
una mezcla de ternura y comprensión que nunca había experimentado antes. Para sus padres, esa relación de amistad debía acabar, pero sabían que si se lo prohibían a Elena sería peor. Tomaron la decisión que podían mantener una amistad con reservas, es decir, se le permitió a Benjamín que podía visitar a Elena, solo en casa y siempre supervisados. Benjamín, quien hasta entonces había sido una persona sana y llena de vida, empezó a mostrar síntomas de debilidad y malestar. Inicialmente, Elena pensó que se trataba de una simple gripe o de alguna enfermedad pasajera, pero al pasar los días, su condición empeoró. Su rostro se tornó pálido y delgado, y sus ojos, antes llenos de brillo, parecían oscurecidos por una tristeza y una fatiga inexplicables. Benjamín fue ingresado al hospital, y los médicos se mostraron perplejos ante sus síntomas. Elena, aterrorizada y devastada, permaneció a su lado todo el tiempo que le permitían. Veía cómo su amado amigo se debilitaba día tras día, sin que los médicos lograran dar con una explicación o un tratamiento eficaz. Cada vez que regresaba a casa, sus padres observaban el sufrimiento en su rostro, pero sus respuestas eran siempre ambiguas, cargadas de una extraña solemnidad. Su madre, en particular, insistía en que aquello era una prueba divina, y que Elena debía reflexionar sobre sus actos y sobre las influencias negativas en su vida. Finalmente, un día en el que la situación se tornó insostenible, Benjamín falleció. La noticia sacudió el corazón de Elena como una tempestad. Al recibir la noticia en el hospital, sintió que una parte de ella se rompía para siempre. Fue una pérdida devastadora, un vacío imposible de llenar, y aunque rezó y suplicó por el alma de Benjamín, también empezó a cuestionar su fe de una forma que nunca antes había hecho. En su funeral, Elena se sentía devastada, mientras sus padres observaban la escena, convencidos de que este era el designio divino para mantener a su hija en el camino correcto. Incluso le insinuaron que la muerte de Benjamín era un castigo de Dios por haberse alejado de sus ideales religiosos. Elena se sintió culpable y en conflicto, pero también decidió que la vida religiosa ya no tenía sentido para ella. Elena decidió que debía encontrar un rumbo a su vida, por eso consideró dejar el pueblo y renunciar de esta forma a la vida monástica. Sus padres, al enterarse de esta decisión, estuvieron en contra y decidieron no apoyarla, todo lo contrario, le recordaron todos los sacrificios que habían hecho por ella desde pequeña. Fue entonces cuando, finalmente, sus padres revelaron la verdad. Le confesaron que, en un intento desesperado por protegerla y guiarla hacia lo que ellos consideraban su verdadero destino, habían recurrido a un método atroz. Cada vez que Benjamín visitaba la casa, le ofrecían bebidas mezcladas con pequeñas dosis de veneno. No lo hacían, afirmaban, con la intención de llevarlo a la muerte, sino con el propósito de debilitarlo y apartarlo de su hija. Pero las dosis acumuladas habían terminado por arrebatarle la vida. Elena sintió que el aire la abandonaba. Miró a sus padres con horror, incapaz de comprender cómo aquellas personas a las que siempre había considerado piadosas y bondadosas podían justificar un acto tan cruel y mezquino. Para ellos, no eran asesinos, se veían a sí mismos como guardianes de la virtud de su hija, como personas que simplemente habían actuado en defensa de una vocación que, creían, le había sido dada por Dios. Con el rostro empapado en lágrimas y una mezcla de odio y tristeza en su pecho, Elena tomó una decisión. En silencio, recogió algunas de sus pertenencias y salió de la casa. Antes de abandonar el pueblo, fue a la estación de policía y denunció a sus padres, dejando constancia de lo que le habían confesado. Sabía que aquella acción era lo mínimo que podía hacer por la memoria de Benjamín, por el amor que una vez habían compartido y por la injusticia que él había sufrido. Tras denunciar a sus padres, Elena se enfrentó a un torbellino de emociones que la arrastraron a una soledad aplastante. Sabía que, al tomar aquella decisión, estaba rompiendo con todo lo que había conocido, y que no habría regreso posible. En el pequeño pueblo, la noticia se esparció rápidamente.
Los vecinos, desconcertados y conmocionados, murmuraban a sus espaldas, incapaces de aceptar que una familia tan respetada pudiera estar envuelta en un acto tan atroz. Algunos incluso se volcaron en su contra, acusándola de traidora y de intentar deshonrar el apellido familiar. Con el tiempo, Elena sanó sus heridas y superó sus sentimientos de culpabilidad. Encontró en el estudio de la biología una forma de canalizar su dolor y su amor por la naturaleza. Hoy, Elena es una reconocida bióloga, dedicada a la conservación del medio ambiente y a ayudar a comunidades vulnerables. Cada día honra la memoria de Benjamín, recordando sus palabras de aliento y la vida que podría haber tenido a su lado. Aunque el peso de la tragedia nunca desapareció del todo, Elena aprendió a perdonarse y a vivir en paz, convirtiéndose en una mujer fuerte y llena de propósito, lejos de la opresión y los oscuros secretos de su pasado. Agradecemos que nos hayas acompañado en este inquietante y apasionante recorrido. Si te ha cautivado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos que revelan lo que realmente se oculta tras las apariencias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo más historias intrigantes. Hasta la próxima.